Ahora sí, perdón. Para todos, ahora sí oficialmente, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal la jornada este día jueves? Bien, profe. Bien, bien. Gracias al Señor. Les comento que ya finalicé el proceso de corrección de esta primera evaluación. Ya todos tienen su calificación. Creo que hay un grupo de estudiantes, no sé si son como 2 o 3 más o menos, que no están matriculados en la plataforma. Obviamente no van a poder revisar la nota. Por favor, antes de la evaluación siguiente, que en teoría la tenemos para el lunes próximo, pero lo vamos a mover para el martes. ¿Listo? Para utilizar un día más de práctica. Es decir, el martes próximo tenemos nuestra siguiente evaluación para que, por favor, aquellas personas que no se han matriculado, tienen problemas con la matriculación, hay algo en la plataforma que tienen, por favor, entre mañana o el lunes a más tardar, puedan solventar tal situación y que cada quien pueda tener su nota en la plataforma. ¿Listo? Todos los archivos, nota, cosas que tengan que ver con entrega, todo va para la plataforma. ¿Listo? Para eso no usamos ningún correo electrónico, ni chat de WhatsApp, ni documento servientrega, mensajería rápida, nada de eso. ¿Listo? Todo lo dejamos por la plataforma. Porque si en algún momento algún coordinador de la universidad hace auditoría de la plataforma y empieza a ver de pronto el listado de estudiantes con calificaciones, de pronto que me diga profesor Enrique, por ejemplo, yo voy a poner un nombre cualquiera aquí al azar, el estudiante Jordi Guerrero, que veo que tiene puro 555, pero entro en su casilla de la plataforma y no tiene nada archivo de entregado o ni siquiera está matriculado. ¿Listo? Entonces, para que de pronto nada se pueda prestar a malinterpretación o confusiones, todo, por favor, siempre por la plataforma, ¿vale? Para que no quede ¿Profe, la ningún calificación del archivo en el aire. parcial fue sobre 2.5? No, sobre 25. Es decir, todos los ítems valían 25 puntos. Esos 25 puntos representan el 30%. Aquella persona que a lo mejor quiera hacer la equivalencia en función a 5 puntos, pues simplemente una regla de 3. ¿Listo? Si 25 puntos equivalen a 5 puntos, mi puntaje es cuánto. Y hacemos la regla de 3 y podemos tener entonces nuestra nota en función a 5 puntos. ¿Listo? Profe, qué pena, buenas noches. Sí, señor. Profe, una pregunta, es que pues estoy mirando lo de la calificación y pues me dijiste que la ventana gráfica quedó visible. No sé cuál es la ventana gráfica que hace referencia. En el espacio papel. La ventana gráfica es, en este caso, el rectángulo que nos está mostrando lo que pasa en el espacio modelo. Esa ventana gráfica o ese viewport va o iba en el ejercicio en la capa que se llama viewport o ventana gráfica. Y esa capa habíamos comentado que llevaba la característica que era no imprimible. Es decir, cuando usted estuviese en la línea o el rectángulo que es la ventana gráfica, aunque esté presente en la hoja, aunque esté visible, en la impresión no va a salir. Profe, ¿será que ahorita me lo podrías volver a explicar? En el Simplemente configurar la capa como no imprimible y listo. La de viewport, ¿sí? La de viewport, sí señor, es la única que lleva esa característica. Ah, listo. Bueno, gracias. Excelente. Bien. Bueno, ayer tenía una sospecha, hoy comprobé un poco más. Y aprovecho pues que estamos, no todo el grupo, pero sí gran parte de nuestro grupo. Encontré muchos ejercicios, encontré muchos dibujos que desafortunadamente, y también un poco de tristeza, tenían, digámoslo de esta manera un poco elegante, 99.9% de coincidencia. Ustedes le ponen el nombre que parezca más agradable, más cómodo, más cotidiano. ¿Listo? Ahorita, digamos que fue el primer ejercicio, estoy viendo a ver cómo vamos en el proceso, cómo nos vamos portando en cuanto a la herramienta del AutoCAD, qué estamos haciendo, que a lo mejor
qué procedimiento estamos haciendo bien, qué procedimiento a lo mejor tenemos que mejorar, etc. La finalidad principal, obviamente, de nuestro curso es que cada quien aprenda o practique, mejor dicho, de manera individual. Aprendemos todos juntos, pero practicamos de manera individual. Solo los ejercicios que son en equipo, trabaja el equipo completo. Pero no que, por ejemplo, uno hace una planta y se las va a pasar a todos los demás. ¿Listo? Porque si tomamos ese camino, lo más seguro es que, primero, no aprendamos. Y segundo, al momento en que yo me dé cuenta, puedo decir, voy a colocar dos nombres al azar. Hans Prado y Lady Sánchez. Sus ejercicios tuvieron 99% de coincidencia. Desafortunadamente, la calificación para este ejercicio, para este examen o para lo que sea, va a ser de 0 puntos. Por favor, yo les agradecería que intentaran realizar sus ejercicios de manera personal. ¿Listo? Entonces, encontré muchísimo. Ayer tenía cierta sospecha con los poquitos que había revisado. Hoy ya lo terminé de comprobar porque obviamente lo revisé todo. Entonces, mi sugerencia, señores, por favor, señores, señoras, señoritas, todos los que estemos en el grupo, el aprendizaje lo hacemos todo en sala, en el grupo de WhatsApp, todo. Pero la práctica y la ejercitación es individual. Lo único que estamos compartiendo, por lo menos hasta el ejercicio del primer examen, era que el equipo de trabajo empezara a ordenarse, a configurarse, a realizar mancomunadamente un mismo proyecto. El proyecto era la vista en planta, una vivienda específica. ¿Listo? Entonces, muy honestamente, muy transparentemente, cuando vengan los siguientes ejercicios, sean de práctica, sean de evaluación, los que sean individuales, porfa que cada quien lo haga. Si nos equivocamos, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si le copio el archivo a otra persona nada más por cumplir para tener un valor de calificación X, entonces pues no estamos haciendo nada. Como dicen, como me dijeron en algún momento uno de los participantes, profe, eso es prácticamente como botar el dinero. ¿Listo? Pues podría verse también como botar el dinero. Entonces, porfa, intentemos evitar ese tipo de conducta. Muy encarecidamente, con la mano en el corazón, sin ningún tipo de resentimiento ni nada, porque eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Pero sí que cada quien se esfuerce de manera individual en lo que tenga que hacer individual, grupal en lo que tenga que ser grupal. Eduardo, tienes la mano levantada y vas a comentar algo. Sí, señores, quisiera pedirle un favor de que validara, bueno, pues hay ejercicios de práctica, pero usted le colocó unas fechas límites. Sí, señor. Hay la posibilidad de que extienda un poquito más esos tiempos de entrega. Digamos, en mi caso, la jornada entre semana y el fin de semana para trabajar es extenso. No sé si Pero lo puede Eduardo, ampliar, nos ejemplo, no toca... sé, sábado no a las 2 o 4, sino un poquito más de tiempo para ver si uno alcanza a llegar de trabajar a realizarlos, para Sí, que lo pero tenga ahí ojo, en cuenta. y se lo comento no solamente para ti, Eduardo, para todo el equipo. Necesariamente, entre semana, hay que sacar, aunque sea 15 minuticos, 15, 10 minutos para hacer algo de AutoCAD. Es una recomendación muy personal. No es productivo para ustedes cuando todo lo movemos a un sábado después de trabajar o de pronto a un domingo. Porque lo más seguro es que para ese momento ya el tiempo límite para guardar o subir un archivo, una tarea, ya está cerrado. ¿Listo? Yo necesito tiempo para poder revisar cada uno de sus ejercicios. Aquellos que ya han podido revisar su retroalimentación, se han podido dar cuenta que yo, en algunos casos, los que no tuvieron mayor modificación o mayor observación, eran unos 3, 4, 5 ítems de comentario. En otros en otros equipos que vi más observaciones, entonces tenían a lo mejor como 10 o 15 ítems de observaciones o retroalimentación, y eso siempre consume tiempo. Entonces, como somos un equipo numeroso,
yo debo revisar lo más detenido y lo más detallado que pueda cada ejercicio. Entonces, necesito, por lo menos, en las actividades que se pongan, cuando pongamos una fecha, intentemos cumplir con la fecha y con la hora específica. En algunos casos, puede que exista la posibilidad que yo le extienda cuando es poco lo que tengo que corregir. Es decir, que sea 1 o 2 ejercicios por persona. De pronto pudiésemos extenderlo un poquito más, 1 hora más podría ser. ¿Listo? Pero cuando son de pronto, como en el fin de semana anterior, que eran 8 archivos por persona, multipliquemos 8 por 53. ¿Listo? Que más o menos creo que es lo que tengo hasta ahorita registrado. 8 archivos por 53 personas eran 424 archivos que yo tenía que hacerles retroalimentación. Entonces, como es esa cantidad, yo debo intentar revisar lo más detallado posible a ver en qué parte necesitamos mejorar. ¿Listo? Entonces, sí es una recomendación, intentemos, aprovechemos que tenemos ahorita la modalidad virtual y no nos toca ir de la universidad, salir a las 10 de la noche, corriendo para nuestra casa y que lleguemos a medianoche, a las 11, 11:30. Aprovechemos, tomemos un ratico después de clase, 15 minutos, 20 minutos, media hora, adelanto lo que de pronto pueda, lo que me dé la energía y listo. Y de pronto al día siguiente puedo hacer de pronto la misma rutina. ¿Listo? Habrán días que a lo mejor podamos, habrán días que a lo mejor físicamente por el cansancio de la jornada puede que no se pueda. ¿Listo? Pero intentemos no concentrar todo el trabajo para unas pocas horas, porque entonces también el restringir todo eso a ese ratico de tiempo no va a hacer que tampoco ustedes empiecen a asimilar correctamente y desarrollen las destrezas que, por lo menos, de una manera muy deseable, yo esperaría que ustedes desarrollasen. ¿Listo? Sin embargo, hasta ahora, creo que en muy rasgos generales, en cuanto a este primer ejercicio, lo vi bastante bien. Digamos que corroboro lo que comentaba el día de ayer, la noche de ayer. En esencia, se veían ejercicios bien hechos. Unos pues tenían detalles de dibujo, otros tenían que sí algunos elementos, puertas que no quedaron bien hechas, el arco que a lo mejor no quedó en el punto que tenía que quedar, el achurado que se nos metió o sin querer lo hicimos de primero y de último colocamos las piezas sanitarias y se veía cruzado. Esos detallitos uno los va mejorando en la medida en que vayamos trabajando. Pero en esencia, creo que hubo un buen desempeño de este primer ejercicio. Eso me contenta, me alegra bastante. Creo que en general, listo, podría felicitarlos también por este primer avance que hemos tenido de nuestra actividad y nuestra temática en AutoCAD. ¿Listo? Nosotros, dentro de lo que es nuestro contenido, más o menos lo que corresponde a este ambiente bidimensional se extenderá hasta el próximo martes, más o menos, que ya el día martes realizaremos nuestra segunda evaluación con una ponderación del 30%. Y luego, a partir del día miércoles, iniciaremos con la temática relacionada al 3D. ¿Listo? Entonces, más o menos para que vayamos tomando los tiempos al respecto. Sí hubo, creo que unos 2 equipos cuya calificación, pues, por ciertos detalles de construcción, no estuvo tan bien. Mi mensaje para esas personas, primero, que no nos desanimemos. ¿Listo? Es la primera evaluación y todavía tenemos 2 evaluaciones más con la cual nos podemos recuperar, pero necesitamos trabajar. ¿Listo? Si no trabajamos y seguimos manteniendo algunas fallas o a lo mejor no practicamos, entonces nos costará un poco más hacia arriba poder alcanzar nuestra nota. Pero hasta ahorita todavía podemos lograrlo. ¿Listo? Joseph, ¿ibas a comentar algo? Te veo con la mano levantada. Profe, 2 cosas. La primera Adelante. es para saber cuántos ejercicios dejó para esta semana, porque como dijo que iba a bajar la cantidad de ejercicios que iba a dejar, y como ayer dijo que algunos del taller que dejó solo eran como para practicar, entonces no me quedó claro exactamente cuántos dejó.
Eso por un lado. Y por el otro, ¿será que el día de hoy puede hacer el ejercicio que nos dijo ayer, el de los círculos? Porque tengo dudas. Listo, ya vamos con el segundo. Con lo primero, Joseph. Bueno, yo creo, si la mente no me falla propiamente, yo no dije que no iba a poner muchos ejercicios. Me acuerdo que eso sí me lo comentó Paula, si la mente no me falla. Dijo, Paula, profe, perdón, intentemos no poner tantos ejercicios, que trabajamos, porque hacemos esto, tenemos actividades, entre otras cosas. ¿Listo? Para esta semana no hay tantos ejercicios. Sí hay ejercicios, pero no hay tantos ejercicios como en la primera semana. Para esta semana tenemos, en cuanto a construcción, tenemos dos básicamente, el candado y la pieza que es de arcos y circunferencias. Pero estas llevan adicionalmente elementos como textos, como acotamientos que veremos hoy, nuevamente el ajuste en un espacio papel, la impresión en PDF, ajuste de capas. ¿Listo? Son pocos, pero tengo que incluir más cosas porque voy a revisar más cosas. ¿Listo? No es solamente dibujar y listo, y ahí se acabó el ejercicio. No, es presentar correctamente cada ejercicio. Si veo que tiene líneas segmentadas, entonces tengo que crear líneas segmentadas porque debo presentar el dibujo así. Si veo que tiene líneas de ejes, como la pieza mecánica, entonces debo ajustar líneas que tengan esa característica. Entonces, todo eso lo hacemos con capa. Imprimimos una hoja en PDF, realizamos dibujo, incorporamos textos, incorporamos acotamiento. ¿Listo? Hasta ahora, como dije, son dos ejercicios. El ejercicio del candado y el ejercicio de la pieza mecánica. ¿Vale? En cuanto al acotamiento, hoy vamos a ver el acotamiento. Entonces, tendremos las herramientas para empezar a ajustar lo que es el acotamiento. La conformación y estructuración de bloques, que habíamos dicho ayer, eso no hay que entregarlo. ¿Listo? Que yo les dije, agarremos la mesa, convirtámoslo en bloque, el sofá, convirtámoslo en bloque, el lavamanos, convirtámoslo en bloque, el sanitario, convirtámoslo en bloque. ¿Listo? Eso es simplemente para practicar nosotros y familiarizarnos con lo que es la construcción y la constitución de bloques. ¿Listo? Ahí ya quedó más claro, Joseph. Sí, profe, sí. Excelente. Bien. Vamos entonces a hacer rápidamente, lo más rápido que podamos porque necesitamos optimizar nuestro tiempo. El ejercicio que corresponde a estas figuras curvas. Entonces, vamos a buscar un segundo el ejercicio. Perfecto, aquí lo tengo. Voy a compartir pantalla. Porfa, me confirma que podamos estar viendo ya la pantalla. Sí, profe, ya se ve. Excelente. Antes que se me olvide. A mí me gusta siempre decir las cosas fresquitas. Yo le pongo aquí el estudiante X o la estudiante X, para no. ¿Ok? Uno de los elementos que más, digámoslo así, que más compartimos con nuestros compañeros fue esta figura de comedor. ¿Listo? Yo creo que el 35% del grupo tenía este comedor. Y lo peor del caso era que está mal dibujado. Es lo más triste. Si hubiéramos de pronto copiado un ejercicio, un dibujo correcto, bueno, hasta pasa. Pero las sillas quedaron mal dibujadas. Hubo un equipo que esta medida no era 1.10, sino que era 1.11. Y ahí yo les dije, revisen la mesa. También tenía esta silla. Porfa, revisen la mesa porque no quedó de 1.10, sino de 1.11 y además las sillas quedaron mal hechas. Y esta también fue otra cama que se compartieron muchísimo, sin hablar de la planta, solamente hablo de elementos muy tópicos. Esta cama que está acá es una cama que por lo menos a mí me quedan de las pantorrillas hacia afuera, hacia los pies me quedan fuera de la cama. Es una cama que de largo la dejaron de 1,50 m. ¿Listo? Es decir que 24 centímetros de mi pantorrilla hacia abajo me quedan por fuera de la cama. ¿Listo? Teníamos una medida. Creo que la mayor, de pronto la mayor conchita, la mayor cascarita del ejercicio era por aquí. Porque había una medida que decía 1,50.
Y entonces a lo mejor, entre la prisa de la construcción, dejamos esto como 1.50. Y no era propiamente 1.50, sino que, si la mente no me falla, creo que de aquí hasta acá era el 1.50 y por aquí, junto con la cabecera, habían unos 35 centímetros. Entonces, al final nos daba una cama de largo de 1.85. ¿Listo? Entonces, simplemente para que tengamos ese detallito en cuenta. Sergio, ¿ibas a comentar algo? Perdón. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es Sí. que aún persisto en la duda de ahorita lo de la ventana gráfica. Dado que lo tienes ahí abierto, ¿será que me lo podías explicar brevemente? La ventana gráfica Si no es entendí. este elemento que está acá. Que me dijiste Este que quedó abierto. rectángulo que te ayuda a conectar lo que pasa en el papel con lo que está en el modelo es esa ventana gráfica. Este cuadrito, listo, donde nosotros hacemos doble clic, donde empezamos a ajustar la escala, ese cuadrito tenía que estar en la capa de viewport. En este Sí, caso, profe. estaba en la capa de viewport de este compañero o compañera, no me acuerdo quién era, pero ojo aquí, yo no sé de pronto si lo hizo consciente o inconsciente, pero en la parte de las propiedades le cambió el color de manera arbitraria. No lo dejó por capa, como debería estar, sino que lo dejó con un color específico. Esta ventana gráfica, como habíamos dicho, tenía que estar o debe estar en esta capa que se llama viewport. Y dentro de las distintas características o propiedades del viewport, esta tenía que tener la característica como no imprimible. Es decir, la impresorcita simplemente hago un clic para que cualquier elemento que esté almacenado en esta capa no vaya a salir en la impresión. Ah, Entonces, por ok. lo menos aquí está visible porque logramos observar la línea, ¿cierto? Sí. Pero cuando le decimos control P para imprimir, permítame un momentico que salió la hoja torcida. Cuando le damos a imprimir, observa que la línea o el contorno de esa ventana gráfica no aparece en la impresión. ¿Listo? Algunas personas, no todas, algunas, sí se les quedó por aquí un poquito colada la ventana gráfica. Algunos de pronto como que la hicieron un poquito por fuera, pero una línea les quedó por dentro, algo así. ¿Listo? A los que logré ver esos detalles, les hice el comentario correspondiente. Y también observé, ahora que Sergio me preguntó eso, observé también que eso sí fue muy poquito, honestamente. Hubo unos casos muy, muy puntuales en los que yo creo que fue sin querer, algunos elementos quedaron dentro de la capa del viewport y cuando lo fueron a imprimir, esos elementos no aparecían en pantalla porque la capa de viewport estaba como no imprimible. Entonces, todos esos detalles, para eso de pronto propusimos realizar el trabajo por equipo para que más ojos pudiesen revisar el mismo ejercicio. ¿Listo? Esa era una de las ideas principales que tenía este ejercicio. Antes que se me olvide, ojo, esta pieza, el lavamanos, va en el sentido opuesto. Estos 3 puntos representan donde va la grifería. Es decir, que la persona en teoría tiene que estar parada aquí lavándose las manos. Entonces, esta pieza tiene que estar girada 180 grados para que entonces esté la persona por aquí lavándose las manos. ¿Listo? Solamente ese detallito adicional. Bien, Listo, vamos profe, a abrir, gracias. con gusto, Sergio, para servirte. Vamos entonces a abrir un documento nuevo. Pongamos de lado aquí nuestra guía en PDF de nuestra famosa pieza. ¿Listo? Veamos acá qué información tenemos, qué información nos falta, por dónde podemos comenzar. ¿Listo? Observamos que en este caso, déjenme minimizar la pantalla. Listo, vamos a poner esto aquí para que no nos estorbe tanto. Ok, ahí. Observemos que hay una pieza, perdón, una pieza mecánica que nos las están mostrando desde 2 vistas. Una vista de alzado, una vista de perfil, o una vista frontal y una vista lateral.
también es posible escuchar o identificar ese tipo de nombre. Puedo entonces, perdón, reconocer que esta pieza, la de la izquierda, por ahorita me voy a centrar en esta, que es la que tiene posiblemente un poco más de trabajo en la construcción. Es sumamente sencilla, pero sí necesita unos minuticos más para la construcción. Entonces, observamos que esta pieza tenemos un gran porcentaje de certeza de que es simétrica. Es decir, por aquí pasa un eje de simetría, por aquí pasa el otro eje de simetría. Que lo que ocurre en la parte de arriba es lo mismo que ocurre en la parte de abajo. Que lo que ocurre en la parte izquierda ocurre, lo dije al revés, lo que ocurre en la parte derecha ocurre en la parte izquierda. ¿Listo? Tenemos estos primeros puntos de inicio. Puedo reconocer en el centro una circunferencia de radio 12.5. Tengo por fuera otra circunferencia concéntrica a la anterior con un radio de 20. ¿Listo? Ambas comparten el mismo centro. Tengo información que este centro dista de estos otros dos centros, los que están aquí y los que están de este lado, a 32 unidades. Es la separación que hay entre el centro principal y los centros de la circunferencia de los lados. Al mismo tiempo, el centro de este lado junto con el centro del otro lado derecho tienen una separación de 64 unidades. Veamos qué más información tenemos por acá. Un segundo, me voy a esto. Listo. Observamos que la separación de estos centros tiene 32 unidades entre ellas. Que también hay una circunferencia o una en cada esquina que son cada una de radio 6. Este es radio 6, este es radio 6, radio 6 y radio 6 también. Simultáneamente, este mismo centro es el que usamos para este arco. En el caso de estos arcos, tenemos que de pronto interpretar que estos en algún momento fueron una circunferencia. Entonces, este arco que también está acá, en algún momento de la historia, fue una circunferencia, porque los arcos en AutoCAD son una porción de una circunferencia. Lo mismo va a pasar con las dos circunferencias de abajo. Perfecto. Tengo al mismo tiempo este arco de aquí. Este arco que según el acotamiento dice que posee un radio de 80 unidades. No sabemos si son metros, milímetros, centímetros, pero la pieza está hecha en milímetros, por si acaso. Un arco que, como le pasa a los de las esquinas, en algún momento también fue circunferencia. Circunferencia que no sabemos dónde está el centro. Solo sabemos que fue en algún momento una circunferencia de radio 80. Hagamos de pronto esta construcción por acá. A los laditos tenemos unos arcos de radio 40. Con el mismo análisis decimos que estos arcos en algún momento también fueron circunferencia. Aquí y acá. Entonces, ¿qué estamos intentando desglosar o descomponer en este ejercicio? Las figuras más básicas para poder trabajar. Vamos a hacer estos acá. Así que se vea mucho mejor. Aquí, esto acá. Perfecto. ¿Listo? Entonces, en función a esto, creo que toda la información la tenemos. Donde de pronto puede que necesitemos observar con más detenimiento cómo es el vínculo entre estas circunferencias o estos arcos de afuera que están pintados en color azul con respecto a estos que están en la esquina, es un punto de tangencia que hay entre ellos.
No sabemos dónde está, solo sabemos que existe un punto de tangencia entre ellos. Y sabemos que eso es así porque cuando finaliza un arco, continúa el otro. Es decir, no hay ninguna separación, sino una continuidad, como si estuviésemos realizando un solo trazo. Entonces, ese es el criterio que utilizamos nosotros para poder decir o para poder reconocer que entre estas circunferencias, arcos, circunferencias de las esquinas, existe una tangencia o un punto en común entre estas circunferencias que están en color azul por la parte de afuera. Entonces, si ya sabemos que esto es tangente a esta circunferencia con un radio 80, hay un tipo de circunferencia que dice tangente, tangente, radio. Tengo una tangente, tengo dos tangentes y tengo el radio. Quiere decir que lo podemos construir. ¿Listo? Este tipo de análisis es el que nosotros debemos siempre elaborar antes de iniciar algo, antes de pronto decir, profe, de pronto como que no entendí, profe, no, tomemos tiempo para desglosar, desglosemos y descompongamos todo lo que tenemos aquí para poder encontrar los elementos más simples y llegar al resultado del dibujo. ¿Listo? Bien. Arranquemos entonces nuestra construcción. ¿Desde qué parte de este dibujo nos sería más conveniente iniciar? Desde el centro. Sí, podría ser, estoy de acuerdo con Eduardo. Iniciemos desde el centro. Como no nos están dando ahorita ninguna coordenada de ubicación, podemos hacer el dibujo donde sea. Hagamos un clic por acá. Indiquemos el radio, el más pequeño, el más cortico, el de adentro, 12.5. Enter. Ya tengo por acá. Vamos a moverlo hacia acá. Listo. Vamos y dibujamos la siguiente circunferencia utilizando el mismo centro. ¿Listo? Si no se aprecia el centro, ojo, hay que encenderlo. Hay que buscar las referencias, los snap, los forzados de cursor para encender el centro y que este me pueda aparecer en pantalla. Esta segunda circunferencia posee un radio de 20. Escribo 20, enter. Perfecto. Ahora nos están diciendo que entre este punto, este centro, hacia los centros de los lados hay 32 unidades de separación. En este momento se van a dar cuenta que vamos a necesitar o vamos a valernos de muchas líneas de construcción para poder ubicar cada uno de estos puntos que a simple vista parece que no tuviesen relación. Entonces, como les comenté, es muy seguro, es muy probable que en casi todos los ejercicios que nosotros tengamos que hacer, debamos recurrir a líneas auxiliares de construcción para poder llegar a un resultado. Al final, si esas líneas ya no tienen nada que ver con el dibujo, simplemente las borramos. ¿Listo? Entonces, se me ocurre que para poder empezar a ubicar, perdón, para poder encontrar estos centros, dibujemos una línea de referencia que mida 32 unidades. Y luego pudiésemos dibujar una línea de construcción que mida la mitad de este valor. ¿Cuánto sería la mitad de 32? 16. Exactamente. Pudiésemos hacer entonces una línea de 16 para arriba, una línea de 16 para abajo, solamente con el propósito de encontrar estos punticos. Al final, esos elementos, lo más seguro es que deba borrarlos. Hagamos entonces ese proceso. Una línea del centro hacia la izquierda, en este caso, que mida 32. Puedo enseguida dibujar la de la derecha, que mida también 32. Ahora, a partir de aquí, dibujamos una línea hacia arriba de 16 y una línea hasta acá abajo, también de 16. Pudiésemos copiarla de este extremo a este extremo. Esto lo único que nos hizo es ayudarnos a encontrar estos puntos, que vienen siendo
los centros de esas circunferencias. Ahora sí, con la herramienta circunferencia de centro y radio, puedo empezar a dibujar cada una de estas. Centro en estas extremidades. El primero, radio 6. Tengo la primera. Como todas son iguales, puedo hacer simetría, puedo utilizar la herramienta de copiar, como a ustedes les parezca más rápido, más cómodo y más práctico. Yo utilizaré copiar. Selecciono el objeto, Enter, ubico el punto de referencia, en este caso el centro, y empiezo a pegar estas circunferencias donde van. Perfecto. Vamos ahora con las circunferencias de afuera. Habíamos dicho que son concéntricas a estas esquinas. Es decir, empleamos el mismo centro. En este caso, estas segundas circunferencias, que posteriormente se convertirán en arcos, tienen un radio de 12. Digitamos el valor de 12, Enter. Ya tenemos estas otras acá. Emplearé la misma herramienta de copiar, selecciono objeto, Enter, y tomo el punto de referencia para empezar a ubicarlo en su sitio. Perfecto. Ya tengo, creo que como el 50% o el 60% de la figura. Ahora, no, yo creo que un poquito más, como el 75% creería yo. Ahora, simplemente nos falta es dibujar estas circunferencias que al final serán unos arcos. Entonces, hagamos ese proceso. Según el análisis que habíamos hecho hace ratico, nos dimos cuenta que pudiésemos emplear la herramienta de tangente, tangente, radio. Utilizamos esta circunferencia y le decimos tangente a esta, radio 80. Ya tengo esta primera circunferencia por aquí arriba. Repetimos el proceso para abajo. ¿Perdona? ¿Cuál fue la que usó? Qué pena. Tangente, tangente, radio. Porque esta, cuando hicimos el análisis, llegamos a la conclusión es que existe un punto de tangencia acá, un punto de toque acá, y en el ejercicio nos decían que esto era de radio 80. Entonces, dentro del listado de circunferencias, consigo una que es tangente, tangente, radio. Perfecto. Vamos con la circunferencia de abajo, empleo la misma, exactamente la misma. Tangente a esta circunferencia, radio 80, Enter. Vamos con la de la derecha y de la izquierda. En este caso es radio 40. Activamos circunferencia de tangente, tangente, radio. Tangente por acá, tangente por aquí, 40, Enter. Vamos con la última que nos queda a este lado. Tangente acá, tangente esta otra circunferencia, radio 40. Perfecto. Vamos a borrar estas líneas de construcción. No creo que la vayamos a seguir utilizando. Y si nos hace falta, pues nos tocará dibujarlas otra vez. Hasta ahora ya tenemos, yo creo que el 95% de esta pieza. Es decir, de la parte más esencial de la pieza. ¿Qué nos estaría faltando para dejar esto como se aprecia en el PDF? ¿Qué nos estaría faltando? Borrar lo sobrante. Exacto. Nos toca borrar lo sobrante. ¿Qué comando puedo emplear para ello? De recorte. Exactamente. Comando de cortar o recortar. En este caso, ojo, primero hay que seleccionar referencia de corte. En segundo lugar, seleccionamos lo que vamos a cortar. Por ejemplo, intentemos ponernos aquí un poquito más lejos. Si necesitamos borrar este pedazo de circunferencia, entonces nuestras referencias deben ser esta de acá y esta de acá.
Es decir, son las que me van a enmarcar este pedacito de curva. Probemos entonces a ver aquí. Activamos cortar o trim. Seleccionamos estas dos circunferencias como referencia de corte. Enter. Y ahora sí puedo decirle al programa lo que voy a borrar. ¿Listo? Repito el proceso con el resto de las esquinas. Activamos comando recortar. Y para hacerlo un poco más rápido, seleccionaré de una vez estas 4 circunferencias. Enter. Y enseguida, para hacer el proceso mucho más rápido. Excelente. Ya estamos limpiando esta pieza. ¿Qué nos está haciendo falta para dejarla como se aprecia aquí en el PDF? Quitar los sobrantes de adentro. Exacto. Quitar estas circunferencias y dejar, ahora sí, literalmente, los arcos. Entonces, si necesito, con otro color, si necesito borrar estos pedacitos de arco, entonces nuestra referencia de corte será, para este caso, este arco y este arco. Es decir, son las dos líneas que nos van a ayudar a enmarcar este pedacito de arco, que es lo que al final deseo quedar o deseo obtener. Entonces, hagamos ese proceso. Comando de cortar. Selecciono referencia, referencia, enter. Ahora sí, borro esto que está acá. Repito el proceso en las otras 3 esquinas. Y para hacerlo más rápido, lo mismo que hice ahorita. Voy a seleccionar enseguida todas estas para borrar lo que ya no me hace falta. Esta y esta. Perfecto. Y ya entonces tengo esta primera parte de la pieza. Hay unos elementos que debo empezar a incorporar en esta pieza porque ya estamos en la capacidad de hacerlo. Son unas pequeñas líneas a modo de cruz que nos den la idea de los centros de estas piezas. ¿Listo? Entonces, simplemente lo podemos hacer con el comando línea. Vamos a utilizar acá un pedacito para acá y empiezo a crear esta representación de eje. ¿Listo? Este proceso es individual. Yo estoy haciendo esto pues porque para hacerlo de manera diferente. ¿Listo? Aquí tengo este que está acá y aprovecho y lo copio con la herramienta copiar a los otros 4 centros que tengo en este dibujo. Lo copio aquí, aprovecho y lo copio en esta grande, aprovecho y lo copio acá, aprovecho y lo copiamos aquí. Perfecto. Ahora sí ya esta pieza quedó lista. Vamos entonces con la siguiente. Esta Profe, es la vista lateral o de perfil. ¿Alguien dijo, profe? Joana, profe, qué pena, ¿puedes repetir eso de la cruz? Nada, dibujo con líneas, Joana. En el centro Simplemente, del círculo, ¿sí? sí, señor. Porque estas crucecitas representan el centro de cada una de esas circunferencias. En dibujo técnico las representamos o con esta cruz o le hacemos un pequeño giro a 45 como si fueran unas X. Ok, gracias, profe. Lo más común es que sean una cruz, pero si consiguen una X, también pueden identificar que es el centro de la pieza. O sea, esa cruz la puedo girar. Sí, claro. Es decir, a esta le podemos dar un giro de 45, no pasa nada. Puede que la encontremos también así. Ok, gracias, ¿Listo? profe. Con mucho gusto. Pero como decía ahorita, lo más común es que esté a modo de cruz. Perfecto. Ahora simplemente nos queda esta otra pieza de al lado que no tiene mayor complejidad. Creo que tiene puras líneas rectas. De hecho, tiene puras líneas rectas. Nos damos cuenta que, porque eso me lo comentaban en la mañana, profe, pero entonces, ¿cómo voy a saber cuál es esta dimensión y cuál es esta dimensión y estas lineecitas, cómo salen? Todo esto viene del proceso de correspondencia con la cara de al lado. Es como si, teniendo la pieza de frente, ahora le doy un giro de 90 grados para entonces observarla de esta manera. ¿Qué quiere decir? Hagámoslo con líneas, que esta distancia de acá corresponde a esta circunferencia que ahora es un arco. Esta línea de acá
corresponde a esta curva que anteriormente fue una circunferencia. Hagámosla con otro color, puede ser con azul, que esta línea corresponde a esta del centro. ¿Listo? Vamos a hacerlo con otro color para siempre identificar lo mejor que podamos. Y hagámosla más delgadita. Estas líneas que se aprecian segmentadas corresponden a la representación de una arista no visible o contornos ocultos de una pieza. Todo lo que siempre esté oculto al observador se representa con líneas de trazos cortos. Hay otra por acá, pero vamos a ponerla con otro color. Pongámosla con este como rojo oscuro. Esta vendría siendo esta. Esta vendría siendo esta que está acá. ¿Listo? Ya tengo esas principales líneas. Ahora veo que están las líneas de ejes, que son las que están en color magenta. Y las voy a poner, ahora, ¿qué color utilizo? Será el amarillo. ¿Listo? Observemos que estas las voy a borrar al final para que no se nos confunda mucho con la pieza. Que este centro corresponde al centro de las circunferencias de la esquina de arriba, que esta línea de eje corresponde a los centros de la circunferencia de abajo y que esta línea de eje corresponde al centro de esta circunferencia mayor. ¿Listo? Entonces, todo es simple correspondencia de la cara de al lado con la cara de la derecha. Nosotros en dibujo técnico, normalmente, o es la forma más correcta de hacerlo, trabajamos de esta manera. Es decir, si ya tenemos la información en una cara, no la vamos a repetir del otro lado, porque sería colocar información excesiva. Entonces, en dibujo técnico, con que tengamos la información clara de un lado y hay dos caras que comparten eso mismo, entonces se emplea una sola vez. Entonces, teniendo claro ahora eso, empecemos a realizar nuestro dibujo y pudiésemos de pronto empezar a crear líneas de correspondencia que van a ser líneas de construcción de esta cara hacia este lado. Estas dos son los extremos de aquí arriba. Entonces, empecemos a dibujar todo eso. Hay algo adicional que tengo por aquí abajo. Entre esta pieza y esta pieza hay una distancia de separación. ¿Cuánta distancia aparece ahí? ¿Cuál es la distancia que nos aparece ahí remarcado en azul? 20. 20 unidades, correcto. Entonces, yo voy a tener que necesariamente, porque me lo están diciendo en el plan, colocar una separación y lo haré con una línea. Yo en mi caso, de pronto haría esto. Dibujo una línea para acá, sin medida, dibujo hacia la derecha 20 y luego dibujo otra línea para acá. Ahora ya tengo esta primera referencia. Sé que entonces debo separarme 8 unidades hacia la derecha para conformar ese primer rectángulo. Lo puedo hacer con rectángulo, lo puedo hacer con línea, lo puedo hacer con polilínea. Hagámoslo con polilínea. Pongámonos de pronto aquí. A la derecha nos movemos 8 hacia arriba hasta que lleguemos perpendicular. Nos devolvemos 8 y cerramos. Cuando borramos estas líneas de construcción, empezamos a tener la primera vista. Vamos entonces con la otra parte y podemos hacer exactamente el mismo proceso. Llevamos líneas de construcción hacia este lado. Y nos dice que hay una separación de 34. Podremos utilizar también polilínea. Empiezo acá, me muevo hacia la derecha 34 unidades, bajo hasta llegar perpendicular a esta y me regreso los mismos 34. Borro ya todo lo que sea construcción para ir limpiando la figura.
Vamos ahora a colocar las aristas ocultas, es decir, las que en el PDF aparecen con color gris. Vamos entonces, podemos trabajar también líneas de referencia o líneas de construcción hacia acá. Y ya luego, o con el comando cortar, o puedo redibujar estos pedacitos de línea. Es decir, para que nos quede de esta manera. O utilizar el comando cortar, referencia, enter, y deshacerme de esto y deshacerme de esto que está acá. Perfecto. Ya vemos que está agarrando forma nuestra figura. Seguimos trabajando con líneas de referencia para poder llegar a la construcción de la otra pieza. Vamos acá. Y de pronto yo la voy a llegar hasta aquí nomás. Y luego redibujo la otra línea hasta el extremo. Borro esta, que ya no me hace falta. Puedo hacer el mismo proceso. Punto de origen, llego hasta este límite, solamente para crear luego una línea nueva que llegue hasta acá. Borro ya la que no me sirve. ¿Desde dónde es que sale esa? De los cuadrantes. Estas salen de este cuadrante de la pieza. Las de afuera es esta. Observa que es esta misma. Y esta de aquí es la que nos da la línea de adentro. ¿Listo? Ya tenemos entonces esto. Lo único que ya nos falta es simplemente demarcar los ejes de los centros de las perforaciones. Nuevamente puedo seguir trabajando con líneas de referencia. Hago una aquí y la llevo hasta acá, corto este pedacito. Vamos con el centro de abajo, de aquí, llego primero hasta acá, cancelo la línea y hago otra nueva hasta aquí, simplemente para borrar esta más rápido. Nos falta solamente la del centro, de aquí, hago una línea hasta acá, nueva, borro esta. Si nos damos cuenta, de hecho, cuando trabajamos con, en este caso, perforaciones que son circulares, que hay que demarcarles el eje, esta lineecita de eje normalmente siempre se deja sobresalir un poco de la pieza. Observemos las líneas que están acá en color magenta. ¿Listo? Estas sobresalen un poquito del espacio o del elemento que están demarcando. Entonces nosotros debemos hacer eso mismo para que no se nos vayan a confundir con estas que representan trazos ocultos. Aquí simplemente pudiésemos seleccionarla y haciendo un clic en cada esquinita, en cada extremidad, puedo estirar la línea. No pasa nada. No hay mayor requerimiento ni precisión para estas líneas de ejes. Selecciono y haciendo un clic en estos extremos, simplemente alargo un poco. Ahora sí, ya la pieza quedó literalmente completa. Ya lo único que nos falta es simplemente organizar los elementos en capa y darle sus características correspondientes. Es decir, lo que vamos a hacer en este instante. Yo voy a guardar cambios porque no he guardado en lo absoluto y no quiero que me vaya a ocurrir ningún incidente y se me pierda el ejercicio. Pieza nocturna. Listo, ya estamos más seguros. Ahora sí, necesitamos organizar esta pieza en cuanto a la parte visual. Al momento de crear capas, pregunto, ¿cuántas capas creemos nosotros pudiésemos crear para ordenar correctamente este dibujo? ¿Y qué características de pronto deberían tener? ¿Cuántas capas creemos nosotros? 3, profe. Dice Sergio 3. ¿Por qué de pronto pensarías que son 3, Sergio? ¿Y cuáles para ti serían esas 3 capas? Profe, una es la línea punteada magenta, la otra la línea punteada gris
y la otra es la de la proyección de perfil, que tiene la línea como más gruesa, creo. Y Ajá, que también viene siendo la del centro de la pieza, que también tiene una línea como más gruesa. ajá. Entonces Y la observo otra de lo sería que... capa cero. Ajá, y la otra capa cero, que en teoría capa cero no debe tener nada. Sí. Entonces, dice Sergio, profe, yo creo que crearía una para, pongámosle el mismo color, para que se parezca un poco al de al lado. Crearía una para los ejes, porque tienen una característica similar. La línea de eje, sea de una circunferencia, sea de una perforación como esta, la representación es trazos largos, trazos cortos, trazos largos, trazos cortos, trazos largos, trazos cortos. Esa es la representación de líneas de eje o líneas de centro. Y para aristas ocultas, me tocará hacerla con un marrón, que serían estas que están acá, que tiene otras características diferentes, lo que corresponde a aristas no visibles o caras ocultas en un dibujo se representa con una línea segmentada. Entonces nos damos cuenta que en este dibujo tenemos tres tipos de línea: la de los contornos continuos, la línea de ejes y la línea de aristas ocultas. Y yo creo que tomaría entonces la idea de Sergio. Vamos a crear entonces esas tres capas: contorno continuo, ejes y líneas segmentadas. Hagámoslo rápidamente. Buscamos las capas. Perfecto, déjeme recoger esto. Hasta ahorita yo no le estoy dando el nombre de las capas, ni las características, ni los colores, ni los grosores. ¿Listo? Eso siempre va a quedar a criterio de nosotros. ¿Listo? Teniendo en cuenta que todo lo que son aristas visibles, es decir, lo que aquí está con un contorno continuo negro, debe llevar siempre el mayor grosor del resto. Luego, en este caso, en un segundo nivel de grosor, estarían las líneas de trazos cortos, es decir, las aristas ocultas. Y por último, lo más delgado, en este caso del dibujo, serían las líneas de ejes y centro. Entonces, más o menos teniendo ese criterio, vamos a realizar tres capas. Vamos a crear tres capas. A la primera yo le llamaré, no sé, pieza, se me ocurre. ¿Listo? Esa va a ser las líneas continuas. Crearé otra que se llame oculto, que son las aristas ocultas. Y la otra va a ser centros y ejes. Ya tengo esas tres piezas donde empezaré a ordenar toda la información. Los colores que ustedes quieran. ¿Listo? Preferiblemente que sean fácilmente distinguibles uno de otro en pantalla. Es decir, que no utilicemos de pronto el 79 y el otro es el 89 y el otro el 99, se me ocurre. ¿Listo? Porque visualmente son muy parecidos en pantalla. Intentemos que siempre sean fácilmente distinguibles para nosotros, es decir, con un alto contraste. Yo voy a emplear de pronto este, número 40, se me ocurre para la pieza. Para lo oculto le pondré de pronto este azul 160. Y para los centros pongámosle este que es como púrpura 190. ¿Listo? Ya tengo tres colores fácilmente diferenciables. Vamos a ajustar enseguida las características de la línea. Primera capa, capa pieza. ¿Qué tipo de línea es? ¿Continua o es distinta a la línea continua? Continúa, profe. Continua quiere decir que no hay que modificar el tipo de línea. Vamos con oculto. ¿Es línea continua o una línea diferente a la continua? Diferente, profe. En este caso diferente, entonces hagamos un clic en continuo y necesitamos cargar en este ejercicio una línea segmentada. Vamos a la opción de cargar o load y empezamos a observar dónde hay acá líneas de trazos cortos. Al inicio hay una, más abajito unas que empiezan por H. Vamos acá abajo. Aquí hay otras.
Normalmente difieren es en lo largo de cada segmento. Por lo general a mí me gusta usar que los segmentos no sean muy largos. Y normalmente empleo para ese tipo esta que se llama Hayden 2. ¿Listo? O Hayden 2, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia. ¿Listo? Es simplemente para aristas ocultas. De hecho, ustedes pueden seleccionar cualquiera que obviamente les brinde esa misma característica. ¿Listo? No tiene que ser obligatoriamente eso. Digo OK para cargarla al proyecto y ahora la selecciono para que quede asignada a esa capa de oculto. Ahora sí, todo lo que esté en oculto se va a ver con líneas segmentadas. Vamos con la de centros y ejes. Sabemos que no es una línea continua. Carguemos esta otra y recordamos que para los ejes es trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Con esa característica puedo de pronto identificar esta, podría ser, aunque los trazos se parecen un poquitico. Vamos a ver si hay una que sea mucho más diferenciable a la vista. Podría ser esta, observemos por acá. Podría ser de pronto esta, Center 2. ¿Listo? Que hay diferencia entre el trazo largo y el trazo corto. Ustedes deciden cuál les parece la más apropiada. Yo tomaré esta, Center 2. ¿Ok? Selecciono la Center 2 para asociarla a esta capa. Ahora sí, listo. Lo único que nos quedan son los grosores. Sabemos que la pieza debe llevar el mayor grosor. Podríamos colocarle un grosor, se me ocurre, como 40 podría ser. Eso lo podemos probar y cambiar cuando hagamos nuestra primera prueba de impresión. Ok. Revisemos la de oculto. Pongamos un grosor intermedio, podría ser de pronto 20 o 18 milímetros. ¿Listo? Vamos a poner 18. Y por último, centros y ejes. Pongamos algo más delgadito, podría ser un 0.9. Yo creo que con esos tres vamos a ir bien. Perfecto. Vamos a ocultar esto y empecemos a organizar nuestro ejercicio. Observamos que dentro de las capas están las tres que hemos creado. Centros y ejes ocultos y piezas. Comenzaré por la pieza. Voy a empezar a meter mi primer elemento de pieza en su sitio. Ya lo tengo como tiene que ser. Para hacerlo un poco más rápido, yo les pudiese hacer una sugerencia. Trabajemos con este comando que se llama igualar propiedades. Este comando nos ayuda a transferir la propiedad de un elemento hacia otro. Y cuando hablamos de propiedades, sería la capa, el color, el grosor, el tipo de línea. Entonces, vamos a emplear a ver cómo nos va. Activo la opción de igualar propiedades, selecciono el elemento que me sirve de referencia y observo que se me convierte como en un pincel o una brochita. Ahora simplemente tocamos todo lo demás con toda la confianza que podamos tener. Listo. Enter para confirmar o escape. Nos faltan los otros que también llevan esa misma característica. Utilizaré la misma herramienta para hacerlo más rápido todavía. Perfecto. Escape para salir o para cancelar. Ya tenemos esto. Yo voy a bloquearlo un segundito para no tocar esa información. Ah, mira, me faltó esto. Pasaron los círculos pequeños. Exacto. Tienen buena vista. Y eso que yo tengo gafas. Vamos a poner aquí, pieza, perfecto. Guardemos cambio. Ojo, siempre guardando cambios. Vamos ahora con los ejes. Vamos, llevemos centros y eje, perfecto. Listo, ya tengo esto conformado como eje. Vamos a transferirle o a igualar las propiedades a esto que tenemos acá. A propósito, bloqueé la capa anterior para yo poder hacer esto con toda confianza y que aquellas no se vean afectadas. Solamente para ese propósito. No es que tenga que ser obligatoriamente así. ¿Listo?
Finalmente nos queda la de aristas ocultas. Entonces hago una sola selección de una vez acá. Oculto. Perfecto. Y ya se empieza a observar estos elementos con una mayor nitidez. Vamos a cambiarle un momentico el color a esta para que se vea mejor en nuestra pantalla. Así, creo que se ve mejor. Y también esta que no sea tan oscura para que se nos vea más nítidamente. Perfecto. Excelente. Vamos a echarle un vistazo a este PDF. Perdónenme acá. Listo. Si hacemos un zoom, observamos que aquí sí se empiezan a ver la característica de esta línea de eje. Pero ¿qué pasa? Que en mi dibujo no se ve. A duras penas, en esta cara se ve un poquitico. Pero si nos damos cuenta, estas líneas todavía tienen una apariencia muy grande. En esta situación, debemos emplear el ajuste de las propiedades. Vamos a cerrar por aquí. ¿Listo? Esta parte de las propiedades creo que también puede serle de mucha utilidad cuando estemos empleando líneas diferentes a la continua. Vamos entonces a sacar la barra de propiedades. Esta barra de propiedades podemos sacarla con este icono, con esta flechita, perdón, en la sección de las propiedades. O simplemente podemos escribir con nuestro teclado, o podemos teclear, perdón, control y el número 1. Cuando hacemos control 1, nos va a salir esta paleta de propiedades de AutoCAD, de los elementos de AutoCAD. Aquí está, propiedades. Vamos a borrar un poco estas marcas. Perfecto, listo. Dentro de todas estas características o propiedades, la que hasta ahorita nos va a hacer falta es esta que está aquí. El tipo, la escala del tipo de línea. Esto funciona como cuando trabajábamos los achurados. Entre mayor a 1 sea este valor, la representación se va a ver como más grande. Entre más pequeñito sea o más bajito a 1 sea ese valor, entonces la representación se va a hacer más cortica. Vamos entonces a empezar a variar este valor. Pero yo voy a seleccionar los elementos que deseo modificar. Empezaré por estos. Por defecto, siempre tiene el valor de 1. Siempre tiene el valor de 1. Vamos a reducir este valor para ver si empieza a hacer algún cambio distinto. Pongamos de pronto 0.5. Y nada, no se aprecian cambios. Pongamos un valor más bajito, 0.2. Veamos, todavía no tiene ningún efecto. Pongamos un valor inferior, 0.1. Listo. A ver, aquí empieza a mostrarse algo. Quitemos la selección. Nos damos cuenta, ya empezó a tomar forma. Creo que esa representación puede ayudarnos. Entonces, utilizamos la misma herramienta de igualar propiedades para transferirle inclusive el tipo de escala. Nos llevamos de aquí hasta acá, hasta estos ejes y a lo que nos están haciendo falta de este lado. Perfecto. Solamente nos queda por ajustar estas líneas segmentadas. Profe, Bajémosle una el consulta. tamaño. Sí, señor. ¿Cuánto debe medir esos ejes? No hay. En cuanto a lo largo, no. Lo hicimos literalmente y muy coloquialmente hablando, lo hicimos al ojo. Porque Ok. esta linecita que está en color magenta, inicialmente la habíamos dibujado así. Nos quedaba así. Pero habíamos dicho que primero, para la representación de un eje, debemos siempre alargar un poco esa línea para que no se nos vaya a confundir en este caso con estas dos. Entonces lo que hicimos fue simplemente con pinzamiento estirarla un poquitico más. ¿Listo? Sin mayor, en este caso, sin mayor detalle de distancia. Listo, profe. Gracias. Excelente. Vamos entonces a ajustar esta
tiene también por defecto 1, valor escala de tipo de línea 1. Vamos a reducirlo un poco. Probemos 0.5. Se empieza a ver un poco. Bajémosle un poquitico más, no mucho. Pongamos 0.4. A ver, creo que tiene una buena representación. ¿Listo? Creo que se ve proporcionado con todo el dibujo. Entonces, igualamos propiedades. De aquí nos las llevamos a esta, nos las llevamos a esta, a estas otras y a la que nos queda. Perfecto. Y yo creo que ya casi estamos terminando este dibujo. Vamos a cerrar las propiedades, que con propiedades ya no tenemos que hacer nada. Guardamos cambios siempre. Nunca podemos olvidarnos de guardar cambios. Vamos entonces a preparar una hojita simple para imprimir esto en PDF. Yo creo que lo más seguro es que utilicemos una hoja o carta, máximo doble carta. Creo que más de eso no nos va a hacer, no vamos a tener mayor exigencia. Vamos entonces a activar una pestaña del espacio papel, una presentación. ¿Listo? Como tenemos acá una ventana gráfica, mi sugerencia siempre, vamos a crear una capa para ventana gráfica. Le ponemos un color distinto al que a ustedes les parezca, con la característica de no imprimible, para que ese contorno no nos salga en impresión. Listo. Simplemente me llevo esto a la capa de ventana gráfica. Y ahí puedo tener la plena certeza de que ese contorno no va a salir en impresión. Ajustemos entonces nuevamente no, recordando cómo lo hacemos, esta hoja en el espacio papel. Recordemos que hay que dirigirnos a la parte superior primero, pestaña presentación. Qué pena, profe. Sí, señor. ¿Cómo fue que le colocaste lo de no imprimir? ¿Cuál Aquí, es la...? en la capa. En el icono, que es como una impresorcita. Vamos a abrir todo esto un momentico para que sea más claro. A ver, el pulso me falla. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ahí está. Esta es la capa y esta es la característica. Esto lo hago o lo quito haciendo un clic. Cuando no tiene ese símbolo rojo de prohibición, quiere decir que todo es imprimible. Si le hago un clic acá y le pongo la prohibición, quiere decir que no va a salir el contenido en la impresión. Va a salir en pantalla, sí, porque está prendido, pero no va a salir en la impresión. ¿Listo? Bien, vamos entonces a ajustar este planito. Vamos a presentación, luego vamos a la configuración de la página, modificar. Ahora sí, escogemos la misma impresora, dijimos que íbamos a utilizar la misma impresora hasta el final de nuestro curso. Utilizaremos una impresión, blanco y negro, la hoja en horizontal. Y vamos a utilizar un formato de pronto A4 o A3. El A4 se parece al tamaño carta, el A3 se parece a un doble carta. Pongamos de pronto un tamaño A4, que es parecido a una hoja tamaño carta. ¿Listo? Verifico que aquí aparezca presentación o layout, que el desfase de ploteo sea 00. Verifico que la escala de impresión sea 1:1. Las unidades sean milímetros, no es más. Ok, para aceptar. Cerrar. Perfecto. Vamos Una entonces. pregunta, en el anterior Sí. caso habíamos usado la orientación vertical, si no estoy mal. Sí, sí, señor. Ajá. ¿Y por qué lo pusiste horizontal si dijiste que íbamos a usar lo mismo? No, esta es como la práctica. ¿Listo? Ok. Porque la pieza es pequeñita. Ok, Entonces, para no utilizar una hoja tan grande, para mostrar una pieza tan pequeña. listo. ¿Listo? Pero en teoría es lo que tú dices es cierto. Para los ejercicios, por lo menos, los que tengan que ver con examen, esos hasta ahora van a seguir manteniendo la misma configuración. Vertical. Sí, sí, señor. Vertical Ok. con una hoja A3. Listo. Vamos a estirar un poco esta ventana gráfica para aprovechar la mayor cantidad de espacio.
Listo. Doble clic aquí adentro. Ok. Ahora vamos a intentar ponerle una escala gráfica. Honestamente no sé a qué escala va a salir esto. Nos va a tocar de pronto probar un poquito. ¿Listo? Vamos a trabajar con la escala de zoom. La tenemos por acá. Escala de zoom. Decimos 1000. Digámosle 200. 1000 es a 200. XP. Enter. Está muy grande. Hay que bajarle un poco más. Escala de zoom. 1000 entre la que le siga a la 200 es la 250. 250 XP. Todavía. Sigamos trabajando con otra escala de zoom. 1000, pongámosle 500. 500 XP. Todavía. Vamos a intentar, después de la 500, pudiésemos utilizar la 750. Escala de zoom. 1000 barra 750 XP. Y aquí está, listo. Nos salió toda dentro de esta hoja. Perfecto, no es más. Doble clic por fuera para salir de la ventana gráfica. Ahora vamos a imprimir la pieza. Control P. Vista preliminar. Y empiezo entonces a ver las características. Tengo la idea, no sé de pronto qué opinan ustedes, es mi percepción, que este grosor se parece mucho a este grosor. Me da la impresión que estas aristas ocultas se parecen mucho al grosor. Entonces, podemos hacer dos cosas. O le bajamos un poco el grosor a esta, o le subimos a esta. O podemos hacer ambas, con tal de que la pieza se vea mucho mejor. Vamos a intentar hacer de pronto ambas. Borremos esto. Antes de imprimir, vamos a ajustar la capa. Y la pieza anteriormente tenía 40, pongámosle un poco más. Pongámosle de pronto 60. ¿Listo? Y para lo oculto que tenía 18, bajémosle un toquecito, puede ser 15. ¿Ok? Vamos a ocultar un segundito esto. Guardamos cambios. Probemos nuevamente Control P para ver cómo nos está quedando la pieza. Creo que ahora sí tiene una mejor representación. ¿Qué opinan ustedes? Creo que ahora se ve mucho mejor. Si ya tenemos entonces la pieza lista, podemos hacer un clic derecho aquí, plotear o imprimir. Guardamos, yo lo voy a dejar en el escritorio para verlo más rápido. Y aquí está nuestra siguiente pieza. Perfecto. Un paréntesis que les comentaba a los compañeros de esta mañana. Para aquellas personas que tengan en su computador como lector de PDF el Adobe Acrobat o el Adobe Acrobat Reader, este programa tiene la ventaja, no sé si lo tienen otros, honestamente. No sé si de pronto lo tendrá Nitro PDF o algún otro lector de PDF que podamos tener en nuestro computador. Pero sí sé que este Adobe Acrobat lo tiene. Dentro de este panel de la izquierda, además de nosotros tener uno de los botones más utilizados o de las opciones más utilizadas, que es ver la vista en miniatura de la hoja, hay un botoncito, hay una opción que dice capas. ¿Logramos ver el icono? Sí. ¿Logramos ver? ¿Listo? Sí, señor. Cuando hacemos el clic aquí en capas, este programa nos muestra, en el caso de AutoCAD, las capas que trabajamos de esto en AutoCAD. Capa de centro y ejes, capa oculto, capa pieza. E inclusive observemos que tienen un ojito a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo PDF, por lo menos con este programa, yo puedo ocultar
o mostrar información antes de imprimir, sin necesidad de volver a sacar otro plano de AutoCAD. ¿Listo? Por si acaso a aquellas personas les interese o que tengan este programa instalado en su computador como lector PDF para que podamos identificar que tenemos esta ventaja aquí. ¿Listo? No es que sea una exigencia de todos los PDFs, no. Pero por lo menos este tiene esta funcionalidad y a mí siempre me ha parecido muy valiosa. En especial cuando trabajo los planos de AutoCAD. Listo, jóvenes. Entonces, en este instante, esta pieza, déjenme cerrar esto. Esta pieza aquí, sin contar acotamiento, ya quedó lista. Bien, entonces esta actividad, así, con este nivel de detalle, es el que debemos ir realizando porque a más tardar, yo creo que eso va a ser el sábado, yo debería revisar esta pieza para ver cómo les quedó. ¿Listo? Profe, una preguntita. Sí, señor Sergio, cuéntame. ¿Lo que debemos subir a la plataforma es el dibujo o también el archivo PDF? Si quieren meter el PDF, no me molestaría. De hecho, me agradaría porque puedo ver con mayor precisión cómo les quedó esa impresión. No es requerido el PDF. Ah, ok, listo. Gracias. Pero sí, tenemos ¿Eso que... lo subimos hoy mismo? Quien lo tenga hoy listo, pues lo puede subir. Me avisan porque no he activado la casilla. Entonces, me avisa y a lo que finalicemos nuestra clase, yo hago la activación y los que quieran ya pueden irla subiendo. Profe, ¿Listo? yo creo que desde mañana estaría bien para empezar a Sí, subir. listo, no hay problema. Que tenga la ¿Listo? posibilidad. Pero sí, lo más seguro es que lo dejemos hasta el sábado, pero no muy tarde porque tengo que corregir y somos bastantes compañeros. Entonces, Profe, listo. pero pues no sé, un favor. Ujú. Sobre las 6 o no lo voy a dejar a las 3 como queda porque yo no los alcancé a subir por eso. Yo llegué sobre las 5 de trabajar y ya no alcancé a subirlos. Pero a las Y 6 no creo que pueda, Robinson, honestamente. porque es que Porque pues desde trabajamos ahí al los resto de sábados, la noche no me va a dar, no me rinde el tiempo. el domingo. No, que domingo ya casi tengo que limpiar mi casa o qué. No, podría de pronto a más tardar, yo creo, verlo avanzando, Robinson. Honestamente, sí puedes, porque el No, ejercicio no es es que yo complicado. los he estado avanzando, pero digamos el fin de semana pasado los tenía todos los ejercicios los tenía hechos y pues no alcancé a llegar a la hora de subirlos. Entonces, pues no los pude presentar. Entonces, pues para que no va a pasar lo mismo, porque pues uno sabe que llega a trabajar a tal hora, pero no tiene horario fijo de salida. Entonces ese es el problema. Por Sí, eso hago la entiendo. sugerencia. De todas formas, yo creo que lo que máximo que pudiese hacerlo para que dentro del grupo yo sienta que me vaya a rendir el tiempo del sábado es, yo creo que lo más tarde sería como a las 4:30. ¿Listo? De todas formas, ay, se me olvidó tu nombre. Uy, Dios, qué memoria de pollo la mía. Perdóname. De todas formas, si tú llegas a las 5 y los vas a subir a las 5 y ya la plataforma está cerrada, me envías un mensaje. Profe, acabo de llegar, ¿puedo cargarlo? Lo más seguro es que a esa hora yo esté conectado en la computadora corrigiendo los ejercicios. Entonces, te hago la excepción, por lo menos, para que lo puedas subir. Eso lo podríamos hacer. Pero Listo, no es profe. pero no es que todo el mundo me va a escribir el sábado a las 6. Profe, yo también, porque entonces ahí sí no. Entonces ahí sí a ninguno lo hago. ¿Listo? Tampoco para que vayamos a abusar de la flexibilidad. Bien. Una vez ya teniendo esto, pues entonces ya sabemos los elementos que hay que ir trabajando. Obviamente, dibujo de pieza, creación de capas, porque hay que organizar toda la información, las diferentes tipos de líneas que tiene el dibujo, la modificación de la hoja de papel y ustedes colocan una escala. Yo ahorita utilicé una hoja A3. Ojo, no quiere decir que ustedes vayan a también utilizar, una hoja 4. No quiere decir que ustedes vayan a utilizar una hoja A4. El que quiera emplear una hoja A3, como la tenemos en el examen, la podemos hacer. Pero vamos a tomar la flexibilidad de que no la pongamos vertical, sino que la dejemos horizontal. Porque es más o menos el sentido que tiene este contenido. Entonces, podemos ubicar esa hoja ya sea A3, ya sea A4,
pero pongámosla en una orientación horizontal. Obviamente nos tocará empezar a trabajar con otras escalas para que aprovechemos la mayor cantidad de papel. A mí me salió la escala 1000/750 XP, pero si utilizamos una hoja más grande, posiblemente utilizaremos una escala de 1000/500 XP, o de pronto, eso habría que ver la persona que lo haga, 1000/250 XP, podría ser. ¿Listo? Eso es simplemente probando en la hoja de trabajo del espacio de papel. ¿Listo? Perfecto. Nos dice por aquí Paula que quedó lindo. Sí, gracias Paula. Yo creo que sí quedó bien hecho. ¿Listo? Gracias a cada uno de ustedes, sus esfuerzos, sus ideas y aportes. Recordemos que a mí siempre me gusta colocar este refrán para AutoCAD, en que todos los caminos llegan a Roma. Eso es un dicho que se cumple en AutoCAD. Todos los caminos llegan a Roma. Nosotros ahorita hicimos un procedimiento, pero no quiere decir que es el único camino que existe para llegar a este resultado. Habrán cosas que a lo mejor sean ineludibles, como por ejemplo la conformación de estas circunferencias para hacer este perímetro. Creo que hasta ahorita es el comando que más nos va a ayudar a realizar esto. Pero para todo lo demás, ubicación de ejes, realización de líneas, construcción de la línea de al lado, hay diferentes caminos para llegar al mismo resultado. ¿Listo? Excelente. Vamos a guardar cambios y lo dejamos por aquí. Cerremos esto, que no nos hace falta. Bien, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de nuestra sesión para trabajar con otro elemento bastante importante dentro del trabajo en AutoCAD, y es el uso del acotamiento. El acotamiento, junto con los textos, forman parte de los comandos de anotación. Vamos, y lo voy a recalcar por acá, lo voy a hacer una marquita. Aquí, dentro de los comandos de anotación, aquí tengo los más utilizados. Además del texto, tenemos el uso del acotamiento. Esto que estoy súper remarcando aquí. Los acotamientos en un dibujo técnico, no solamente en AutoCAD, en el dibujo técnico en general, tienen la importancia de que nos ayudan a conocer medidas. Y creo que ya muchos estamos familiarizados con eso. Para cualquier cosa que se vaya a construir, que se vaya a presupuestar, que se vaya a cotizar o que exista en la realidad y vayamos a plasmarlo en AutoCAD, necesariamente debo incorporar medidas. Si compré una vivienda y mi vivienda vino sin closets, por mucho que yo haga un diseño muy bonito o por mucho que le lleve al carpintero una imagen que me encontré de internet, lo primero que nos preguntará el carpintero, ¿cuánto mide de ancho, de alto y de profundidad ese closet? Y ahí debo tener la medida para que el señor pueda hacer una cotización, saber cuántas láminas se va a llevar, saber cuánta cantidad de pegamento, saber más o menos como cuántos tornillos o cuántos clavos, ver los accesorios, que si las gavetas, que si los tubos para el perchero, el transporte, si es grande, si necesito un camión o si necesito una camionetica pequeñita, ¿listo? Todo eso va a ser en función a las medidas. Entonces, en un dibujo técnico, sea de lo que sea, de arquitectura, de ingeniería, de topografía, de mecánica, de inclusive de electricidad, sanitaria, de cualquier área, es requerido siempre manejar los elementos con medida. Y AutoCAD tiene unas herramientas que nos ayudan a realizar ese proceso. En nuestra plataforma nosotros vamos a poder encontrar la guía de estudio que hicimos referencia ayer. Vamos a buscarle un segundo brevemente. Aquí. Comandos de anotación. Uy, se me hizo. Aquí está. Comandos básicos de anotación. La guía de estudio número 8, que refiere a esos elementos. En esta guía estará el texto, estará el acotamiento y estará el uso básico de las tablas. Ayer estuvimos trabajando
con lo que eran los textos, vamos a ver ahorita el uso del acotamiento. En AutoCAD nosotros tenemos 8 acotamientos básicos para trabajar y tenemos 2 variantes del acotamiento lineal. Vamos entonces a revisarlo brevemente. Les comento que el proceso de acotación de un elemento en AutoCAD es algo sumamente sencillo, honestamente hablando. Es algo sumamente sencillo, sumamente rápido, fácil, pero a veces esa facilidad o esa rapidez puede hacernos que incurramos en algunos detalles de incorporación de cotas en un dibujo. Entonces, mi sugerencia al respecto es que podamos revisar un poquito de bibliografía por internet o los que tengan libros de dibujo técnico en casa, de cuáles pueden ser estos principios básicos necesarios para el acotamiento de algo en dibujo técnico. Tengo el primer tipo de acotamiento, acá presente, acotamiento lineal. Este acotamiento solamente me permite incorporar una cota horizontal o vertical, indistintamente si la figura tiene líneas inclinadas o no. La cota que yo puedo incorporar es simplemente horizontal o vertical. Lo único que requiero es precisar los 2 puntos, decir de dónde hasta dónde y con el cursor confirmar la ubicación de la cota. El siguiente acotamiento es uno alineado. En este caso, ahora sí, si existen líneas inclinadas diferentes a la horizontal y vertical, con este tipo de acotamiento puedo incorporar una cota. Se genera una cota paralela a ese segmento. El siguiente es un acotamiento angular. Como su nombre lo indica, nos ayuda a saber la cantidad de grados que hay entre 2 segmentos. En este caso, observaremos que nos incorpora el símbolo de los grados al final. Puede ser unos grados enteros o pueden ser grados con decimales, es decir, entero con decimales, mejor dicho. Luego tengo por acá longitud del arco. En este caso yo le puedo decir a AutoCAD que me ayude a acotar cuánto mide este segmento curvo de principio a fin. Y nos coloca una simbología correspondiente como si fuera una U invertida o como un arco que apunta hacia abajo antes del valor. Tenemos por acá para el acotamiento del radio. En este caso nos coloca la letra R antes del valor. Tenemos por aquí el acotamiento del diámetro. Antes del número o de la información nos coloca la letra griega, esta es phi, que nos dice o que nos indica la información de un diámetro. Tenemos por acá el acotamiento de tipo ordenada o coordenada, dependiendo de la traducción como aparezca en cada versión. Este es el único acotamiento en AutoCAD donde la posición del objeto sí interfiere en el resultado del acotamiento, porque aquí no vamos a consultar o a incorporar una medida que haya entre 2 puntos, sino que en este caso voy a acotar un punto con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Es decir, este punto yo le puedo indicar que el programa me diga cuánto se separa de X y cuánto se separa de Y. Entonces, en este caso, es el único acotamiento donde la posición específica o la geolocalización de un elemento sí interfiere para el resultado del acotamiento. Y tengo por último el del recodo. Este recodo nos sirve para incorporar también la información del radio, pero con una característica de línea distinta. Normalmente, este recodo se emplea cuando al momento de yo utilizar un acotamiento sencillo de radio, este a lo mejor puede generar una malinterpretación en cuanto al dibujo. Entonces, si esa situación se presenta, ustedes pueden emplear este a modo de recodo donde acoto un radio, pero la línea
funciona a manera de zigzag, es decir, es como si fuera una letra Z. Estos son los 8 acotamientos más sencillos. Permítame un segundito que veo que unos compañeros tienen la mano levantada. Sergio, coméntame rápidamente, por favor. Pero profe, no entendí muy bien el del acotamiento ordenado, a que hace referencias que veo dos medidas, una en X y otra en Y, pero no sé Sí, cómo se ya lo usa, mostramos en un ¿a qué ejemplo. hace referencia? Es como si Ok. estuvieras acotando la coordenada de un punto. Ya, listo, profe, ya entendí. Esa es la función principal que hace. ¿Listo? Ya igual lo veremos ahorita en un ejemplo rápido. Y habíamos comentado que hay una variante del acotamiento lineal y es el acotamiento de tipo continuo o continuado, en la que una vez que incorporemos un acotamiento lineal, a partir de aquí puedo generar una continuación de cotas tanto como nosotros necesitemos. Es decir, manteniendo la linealidad entre uno y otro. Es decir, no va a haber desfases en esa punta de la flecha. Y la otra es el acotamiento de tipo línea base. Partiendo también de un acotamiento lineal, el programa considerará una línea fija y empezará a generar una cota como si fueran las alturas de este elemento. ¿Listo? Creo que no va a dar tiempo de verlas todas porque son súper sencillas. Vamos entonces a AutoCAD y yo tengo un ejemplo por aquí, unas figuras que yo en algún momento inventé que me sirven para explicar cómo funciona el acotamiento. Entonces, empezamos con el primerito. Incorporemos cotas lineales. Despliego el listado de las cotas. Activemos la primera, acotamiento lineal. ¿Cómo funciona? Clic en el punto final o inicial, en un punto extremo, clic en el otro punto y luego con el cursor confirmo la posición donde deseo ubicarla. Sugerencia, señores, nunca la vayamos a colocar sobre la figura porque podemos generar errores de malinterpretación o de lectura de un plano. ¿Listo? Vamos a ponerla por acá. Perfecto. Probemos nuevamente. Acotamiento lineal. Clic en un punto, en el otro, y luego con el cursor confirmo dónde la voy a ubicar. Perfecto. Probemos este rectángulo. Nuevamente, acotamiento lineal. Clic en los extremos. En este caso la voy a ubicar por dentro. Vamos a ponerla por aquí. En el caso que tengamos acotamiento por dentro, hay que evitar también que los números se vayan a superponer, porque entonces no vamos a poder leer bien la información. Yo colocaré una por acá y luego la siguiente la ubicaré más o menos por aquí. Tengo entonces un rectángulo que mide 22 por 35. Probemos el siguiente, acotamiento alineado. En este caso, utilizaré esta línea como si fuera la hipotenusa del triángulo. Tocaré los extremos y ahora sí, genero una cota paralela a esa línea. Si hubiese empleado un acotamiento lineal y hubiera tocado lo mismo, el programa solamente me deja ponerla horizontal o vertical. No me deja ponerlo inclinado. Una de las dos nomás. Pongámosla el alineado. Perfecto. Probemos el siguiente. Angular. Acotamiento angular. En este caso solo seleccionamos las dos líneas que estarán en contacto con el ángulo que yo necesito acotar. 35 grados, perfecto. Probemos de pronto las esquinitas de acá de este rectángulo. Probemos una. Clic en una línea, clic en la otra y luego ubico con el cursor, 90 grados. Perfecto. Sigamos probando. Longitud del arco. Busquemos un arquito que tengo por acá. Seleccionamos cuál es el arco a acotar y puedo ubicar la cota o por fuera o por dentro, donde nosotros consideremos más apropiado. Yo la pondré por acá afuera y observemos la simbología que tiene antes del número. Probemos la siguiente, radio. Para radio puedo utilizar un arco o puedo también utilizar una circunferencia. Vamos a probar aquí este.
La cota puede estar por dentro o puede estar por fuera, donde lo consideremos más apropiado. Probamos radio nuevamente para esta figura, tocamos el elemento y ubicamos. Puede ser por dentro, puede ser por fuera. Probemos el siguiente, diámetro. Tocamos el elemento. Podemos indicar la cota por dentro o la podemos indicar por fuera. Excelente. Vamos ahora a aquella que se llama ordenada o coordenada. Para esa yo voy a utilizar estas dos figuritas que están acá, que tienen toda una constitución toda extraña. Pero a propósito, esta la voy a poner un poquito más arriba. Vamos a ponerla por aquí, más o menos. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta de un acotamiento de tipo ordenada o coordenada? Activo este comando, selecciono el punto que deseo acotar, porque aquí vamos a acotar solamente puntos, y ahora moviendo el cursor, yo decido qué es lo que, o hacia dónde lo voy a acotar. Si el cursor lo muevo a la derecha o a la izquierda, estaré acotando la distancia del punto con respecto a X. Es decir, hay 20 unidades. Si lo hago hacia arriba o hacia abajo, estaré acotando la distancia de ese punto con respecto al eje Y. Es decir, si fuese hacia Y, hay de separación 217.93 unidades. Yo voy a hacer una primera acá. Perfecto. Y luego haré la siguiente otra vez para la otra información. Observemos esta. Es exactamente la misma pieza, pero tiene una posición geográfica distinta. Activo el comando de coordenada, acotamiento tipo coordenada, y observo ahora la distancia de este mismo punto con respecto al eje X y con respecto al eje Y. En este primer caso, este punto estaba separado de X 20 unidades, estaba separado de Y 217.93 unidades. En el caso de esta misma posición, de este mismo elemento, pero en otra posición, con respecto a X, tiene una separación de 60.48 y con respecto a Y de 293 unidades. Entonces, es el único acotamiento donde la posición sí interfiere como resultado final. Probemos la última, que es la del recodo. Para el caso del recodo, creo que el único acotamiento que necesita 4 clics, porque los demás son entre 2 o 3 clics. En este caso, para incorporar un acotamiento de tipo recodo, necesito clic número 1, seleccionar objeto, clic número 2, final de la línea del acotamiento, clic número 3, ubicación del texto y clic número 4, posición del zigzag. ¿Listo? Vamos a probarlo un segundito, no es complicado. Activamos el de recodo. Clic número 1, selección de objeto. Clic número 2, final de la línea. Clic número 3, posición del texto. Y clic número 4, ubicación del zigzag. Y ahí está. Acotamiento de tipo recodo. Yo siento que este tipo de acotamiento es poco utilizado. Sí se emplea, pero yo por lo menos lo he visto muy poco en los planos de dibujo técnico que he podido manipular. ¿Listo? Bien. Por ahora nos va a tocar hacer una pausa con respecto al acotamiento. Mañana lo retomaremos con el acotamiento continuado y el acotamiento de tipo línea base. Lo haremos en esta misma figura. Pueden ir realizando el acotamiento de esta pieza que al final les quede así, como este que está acá. Ya te doy la palabra, Juan David, que te veo la mano levantada. Utilicemos esta pieza como práctica para acotar, que nos quede la posición de los acotamientos lo más idéntico aquí como lo tenemos en esta ilustración. ¿Listo? Como el acotamiento es otro elemento aparte de nuestro proyecto,
tiene que llevar otra capa distinta, al igual que los textos. Si hay textos en un proyecto, estos textos tendrán otra capa distinta. El texto no es muro, el texto no es pieza, el texto no es oculto, el acotamiento no es muro, el acotamiento no es eje, el texto es texto y el acotamiento es acotamiento. Por lo tanto, requieren una capa individual para cada uno. ¿Listo? Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario o inquietud? Juan David, te veo con la mano levantada. Coméntanos brevemente, por favor. No, profe, era para recordarle lo de la asistencia del día de hoy. Entró un poco Claro, tarde. sí, señor. No te preocupes. ¿Listo? Bien, entonces vayamos trabajando en eso. Utilicemos esta pieza de la que hicimos ahorita, esta pieza mecánica, y utilicemos el candado. Solamente vamos a realizar esas dos como tareas de esta semana. Candado y esta pieza mecánica, pero con la exigencia que habíamos comentado. Creación de capas, preparación de una hoja, incorporación de textos, incorporación de acotamiento, es decir, empiezo a meterle más cosas de las que ya sabemos. ¿Listo? Es decir, que la figura que nos enseñó a realizar hoy, la debemos subir a la plataforma con acotamientos. Sí, sí, señor. Exactamente. Ok, pues listo. Gracias. Bien. Con mucho gusto, Sergio. Entonces, listo, señores. Por ahorita nos toca hacer una pausa. Nos encontraremos nuevamente mañana a las 8 de la noche. Para aquellos que tengan oportunidad y posibilidad, tomemos la guía de la que comenté, la de los comandos básicos de anotación, y revisemos un poquito de qué se trata eso del acotamiento. Mañana trabajaremos con la segunda parte, que es cómo configurar un acotamiento para que no se vea ni muy grande ni muy pequeño en un plano. Es decir, para que tenga una proporción visual acorde a lo que estamos presentando. Entonces, eso lo haremos Dios mediante el día de mañana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, señor, profe. Excelente. No, profe. Perfecto. Bien, entonces no le quito más de su tiempo en este día jueves. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso. Trabajemos un poquito antes de descansar, aprovechemos estos 15 minutos que tenemos el conocimiento fresco en nuestra mente y hagamos y avancemos lo más que podamos. ¿Listo? Para que no se nos acumule el trabajo. Nos encontramos nuevamente mañana. Bendiciones para ustedes y su familia. Cuídense y los que faltaron por la asistencia, levantamos como siempre la manito para poderla tomar. ¿Listo? Una feliz noche para todos, señores. Gracias. Igualmente. Buenas noches, profe. Feliz noche.